Con el propósito de llevar cultura a la ciudadanía, el Archivo General de la Nación presenta el microprograma El Documento del Mes, una iniciativa que busca destacar importantes sucesos de nuestra historia a través de documentos que se conservan y custodian en los repositorios del país. ¿Quieres conocer más? Descubre con nosotros el Documento del Mes. Acompáñanos. El primer documento que presentaremos pertenece al Fondo Expedientes de Indias del Archivo Museo Álvaro de Bazán de España, fechado el 30 de marzo del año 1822. Se trata de un informe que, a bordo de la fragata Especulación, redacta don Antonio Vaccaro, competente jefe de la escuadra española en ese momento, a su secretario de Marina. En sus páginas, Vaccaro relata los pormenores de las negociaciones realizadas a fines de septiembre de 1821 entre los oficiales españoles y el general José de San Martín, de las que resultan la capitulación del ejército realista y la entrega del puerto y la plaza del Callao. El Archivo General de la Nación presenta el segundo documento del Fondo Juzgado Privativo de Secuestros, fechado en Lima entre octubre de 1821 y mayo de 1823. Se trata de un expediente seguido ante el juez de secuestros por familiares y albaceas de varias personas fallecidas en los castillos del Callao o fortaleza del Real Felipe, quienes les encargaron cumplir su última voluntad, con el objetivo de recoger sus bienes y entregarlos según sus testamentos. En el expediente se pueden encontrar dichos testamentos, así como también inventarios de bienes, recibos de pago y cuentas, entre otros documentos. Estos dos documentos que nos presenta el Archivo General de la Nación son interesantes porque nos permiten tener en cuenta un proceso altamente complejo como lo fue la independencia, y especialmente para el Callao, porque en primer lugar el documento que da relación de los fallecidos y de sus bienes y de los expedientes seguidos por sus albaceas para tomar posesión de sus bienes nos permiten comprender la fragilidad política de un proceso en el que estuvo también inmersa la población civil. Y por otro lado, el documento que quizá tiene una riqueza singular, el informe que emite Antonio Vaccaro, oficial realista, a las autoridades españolas, ya firmado en marzo de 1822, pero que da cuenta a detalle de los sucesos de la rendición del Callao ocurrida en septiembre del año anterior, el año 1821. Y esto se da en una circunstancia especial porque tener o conocer un documento acerca de los hechos desde la perspectiva realista nos permite abordar la situación desde una escritura de la historia, desde los que no ganaron la guerra, ¿no? Sabemos que es muy reconocido este pensamiento de que la historia la escriben los ganadores, pero precisamente documentos como estos nos permiten tener en cuenta la otra historia de la otra parte. Y son interesantes las reflexiones de Antonio Vaccaro, bueno, aunque la idea no es reflexionar, sino dar cuenta de los actos ocurridos durante la rendición del Callao, que precisamente hace una suerte de relato de parte de guerra de lo que está ocurriendo, una lectura de lo que ha ocurrido y por supuesto de las consecuencias que esto va a tener. En primer lugar, tiene un particular interés en su narración el abandono que ha sufrido la plaza del Callao, y teniendo en cuenta sus palabras, él de alguna manera realiza una crítica dura y, digamos, fatal hacia la conducta que toma primero Canterac y también, enterado de lo mismo, el entonces virrey La Serna, de desguarnecer la plaza del Callao y abandonar prácticamente a su suerte los destinos no solamente del contingente realista, de los oficiales, entre ellos por supuesto el gobernador de la plaza, Lamar,
y la población que allí estaba acantonada también, sino sobre todo los destinos en general del Perú. En primer lugar, estas críticas hacia la Serna y hacia Canterac, por supuesto, van a ser importantes en su relato. Por otro lado, también llama la atención el hecho de subestimar la capacidad del ejército realista. Recordemos que estamos haciendo un relato desde el otro lado, desde el ejército realista, perdón. Y es interesante cómo ellos subestiman la posibilidad del ejército patriota de poder hacer algo en contra del Real Felipe. Es decir, no se van a tomar las acciones hasta que ya se van a ver, por un lado, atacados por el ejército patriota, que va a estar guarnecido ya en tierra. Recuerden que todo esto sucede después de la declaración ya de la independencia en Lima. Estamos hablando de septiembre del 21. Se había establecido el gobierno independiente desde el 28 de julio. Y por otro lado, también se van a ver atacados por un bloqueo permanente que ya venía. Dicho sea de paso, era el tercer bloqueo que se instauraba en las costas frente al Callao. Y es importante tener en cuenta que este doble acercamiento, doble cerco al Callao va a permitir la rendición. Y es importante cómo narra los hechos, de alguna u otra manera justificando que ni la mar, ni ninguno de los oficiales, ni la población tenía mucho que hacer o tenía gran posibilidad después de las acciones tomadas por Canterac y la Serna, ¿no? Es importante ver cómo estos dos documentos, y en específico el documento del informe, dan cuenta acerca de un proceso altamente convulsionado, donde participó población civil, población afrodescendiente, población indígena, y sobre todo dio un importante giro a lo que estaba pasando en el proceso de la independencia. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.